estamos yendo versículo por versículo. Estamos estudiando la palabra de Dios de una manera minuciosa y detallada en esta ocasión. ¿Cuánto nos vamos a tardar hasta llegar a Apocalipsis? ¿Quién sabe? Igual 10 años. Espero verlos a todos ustedes aquí en 10 años. No sé cuánto nos vamos a tardar. ¿Quién sabe cuánto vamos a tardar? Algo así. ¿Okay? Pero es necesario que lo hagamos de esa manera. ¿Has sido bendecido al hacerlo de esta manera? Sí. Si tú has sido bendecido, pues bueno, qué bueno que ha sido de esta manera. Yo he sido muy bendecido en lo particular al estar investigando, al estar estudiando, al estar haciendo estos estudios y estas predicaciones. He sido muy bendecido también de parte de Dios. Y hay muchas cosas que de repente hemos llegado a pasar por alto, pero hoy no, ya no vamos a dejar nada a pasar nada. ¿Ok? Vete a buscar Génesis 4, 16 nos quedamos. Génesis 4, 16. Génesis 4, 16. ¿Lo tienes? Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a pedir a Dios que Él nos hable el día de hoy. Padre Santo, te damos infinitamente gracias, Dios, por ser tan bueno y por tener, Señor, tanta misericordia de nosotros, tanta gracia, Padre Santo, en nuestras vidas, por darnos, Señor, tan convincente palabra y amor, Señor, para cada uno de nuestros corazones, que todos los días, Señor, no podemos dejar de alabarte, de agradecerte, y también, Señor, no podemos dejar de notar ese cuidado, Dios, que tú tienes para con nosotros. Señor, que este día no sea la excepción, que este día, Señor, sea un día especial, un día, Señor, para ti, un día, Señor, en el cual podamos proclamar tu nombre, bendecir, Señor, tu nombre, en el cual, Señor Jesús, al momento de adorarte con el corazón, podamos escuchar tu voz, Señor, adentro de él. Espiritualmente, Señor, espíritu a espíritu, Señor Jesús, Espíritu Santo, llévanos a la presencia de nuestro Padre para poder escuchar su voluntad. Gracias te doy y bendecimos la palabra del día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, fíjate bien. Hemos estado viendo la vida de Caín. Ok, la semana pasada vimos cómo Caín fue confrontado de parte de Dios en su pecado. ¿Y cuál fue la actitud de Caín? ¿Se acuerdan? Fue así como de que se burló de su hermano, así como que yo no sé ni dónde está, y aparte pues no sé qué pasó con él, yo no soy guarura de mi hermano. Y luego después, cuando Dios le empieza a dictar sentencia, ¿qué es lo que hace Caín? Empieza a enorgullecer su vida, ¿sí se acuerdan? Y dice: ay, Señor, no seas tan gacho, me pusiste un castigo bien feo, que no sé qué, y todo lo demás. Y Caín empieza a llevar su vida hacia un camino que él ni siquiera iba a conocer, o que él ni siquiera iba a poder percatarse hasta dónde iba a llegar. La semana pasada yo les empecé a hablar de un concepto, quizá para ti nuevo, pero para mí sí es completamente nuevo. Dios me lo mostró de alguna manera. La cuarta dimensión de Dios. Está medio así como que, este cuate de qué va a hablar. La cuarta dimensión de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito también de lo que es la cuarta dimensión de Dios. Es por eso que te pido que pongas mucha atención. Fíjate, vamos a empezar. Dice, a partir del capítulo 16: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente, ¿de dónde? Del Edén. Dijimos la semana pasada, Caín y Abel, cada uno de ellos era un adorador, ¿sí se acuerdan? Y cada uno de ellos adoró a Dios de una manera diferente. Caín adoró a Dios con los frutos de sus manos, y Abel adoró a Dios con lo mejor de su ganado.
y también llevó un sacrificio y llevó sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de los pecados. Entonces Abel lo hizo de esta manera, y Caín fue desterrado, salió de la presencia de Dios. Caín. Ahora fíjate bien, hay una diferencia bien importante entre Caín y su papá. El papá Adán, Dios, bueno, la palabra dice que Dios lo sacó fuera del Edén. Dios fue el que los sacó porque habían desobedecido, ¿te acuerdas? Bueno, ¿y quién fue el que salió de la presencia de Dios en la vida de Caín? ¿Salió Caín de la presencia de Dios, o salió Dios de la presencia de Caín, o Dios fue el que le dijo vete para allá, no te quiero ver? ¿Quién fue el que salió por su propia voluntad? Dice el verso 16, salió Caín. Por su propio pie salió Caín delante de Dios. Ahora, Caín dejó de adorar a Dios, dejó de rendirle culto a ese Dios el cual su papá y su mamá habían visto cara a cara en el huerto del Edén. Caín dejó de empezar, de buscar a Dios de una manera íntima por causa de su pecado y por causa de todo lo que había hecho. El pecado, recuerdas tú, es algo que te aleja de la presencia de Dios, es algo que te aleja de estar escuchando y sintiendo el corazón de Dios mismo. Y ese pecado mismo empezó a hacer que el corazón de Caín se entenebreciera, se endureciera, y al final de cuentas no llegó a soportar Caín la presencia de Dios y salió, solito salió de la presencia de Dios. Caín desechó todo el temor de Dios y no quiso escuchar sus mandatos. ¿Recuerdan que Dios confronta? Que Dios te empieza a decir: ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? Y te confronta para que tú puedas decirle, o para que Él escuche de tu boca tres palabras que son muy difíciles. ¿Cuáles son esas tres palabras? Yo estoy mal y te necesito. Los profesantes, es decir, aquellos que se dicen hijos de Dios, los que dicen yo confío en Dios y fingen y que niegan a tomar en serio a Dios, son justamente abandonados a su suerte. Es decir, esa fue tu decisión, carga con las consecuencias de tu decisión. Así se desprenden de aquella forma de santidad para lo cual han sido llamados y cuyo poder ahora niegan. Cada uno de nosotros, dice la palabra, que fuimos escogidos, y el momento de ser escogidos, tú y yo somos hechos santos, porque eso quiere decir la palabra santo, escogido para Dios. Y hemos llegado a despreciar de alguna manera, cuando tenemos ese tipo de actitudes, la santidad o el que Dios nos haya escogido de una manera especial. Caín se fue de la presencia del Señor y nunca más encontramos que haya regresado para obtener consuelo de parte del Creador. Quienes se apartan de Dios nunca pueden hallar reposo en otra parte. Si tú te alejas de Dios, puedes hacer mil cosas en tu vida, pero nunca vas a poder estar quieto y tranquilo en tu espíritu. Los que en la tierra buscaban una ciudad celestial, es decir, el pueblo de Israel, por 40 años, ¿en dónde vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? En el desierto. Ellos tenían casas, ellos tenían edificios, ellos tenían coches último modelo afuera de donde vivían. Ellos vivían en tiendas de campaña, vivían en casas, en túnicas, vivían allá adentro, y allí donde acampaban, donde les agarraba la noche, allí acampaban y se dormían. No tenían el camello último modelo con quemacocos y spoiler, no lo tenían en sus vidas, ¿o sí? No los tenían, porque empezaban o buscaban una ciudad celestial. Dios les empezaba a decir: busquen de una manera celestial, y optaron por morar en carpas. Pero Caín, a diferencia de ellos, estoy haciendo una comparación, por no importarle
una ciudad celestial, es decir, lo que Dios dice. Optó por formar una ciudad terrenal. Y así, de alguna manera, los que son maldecidos por Dios, como Caín, procuran su estabilidad y satisfacción aquí abajo. Vamos a leer el verso 17, dice: y conoció Caín a su mujer. ¿Qué significa y conoció? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en alguna ocasión. Dice, y la conoció o tuvo con ella relaciones sexuales, es decir, se unió a ella. ¿Se acuerdan que dice en Génesis, más para atrásito, que cuando Dios dice los creó, varón y hembra los creó, y les dijo, ustedes van a ser uno solo? Y al momento de conocerse, el hombre y la mujer se convierten en una carne, en una unidad. Y dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, es decir, su hijo. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Vamos paso por paso. Fíjate bien. Primero, yo les dije que aquellos los cuales están fuera de la presencia de Dios y no buscan lo que está ahí arriba, buscan estar bien aquí abajo. ¿Alguno de ustedes ha alguna vez platicado con alguien que tiene muchas posesiones o que se siente satisfecho con lo que ha hecho aquí en la tierra, tanto profesional como laboral, no sé? Pero muchos de ellos, no sé si tú has platicado con alguno, y hay un vacío aún dentro de ellos. A diferencia de ellos y a diferencia de Caín, a diferencia de ellos entre Caín optó de alguna manera no seguir la voluntad de Dios y el reino celestial, es decir, no buscar lo que Dios ofrecía. Y como Caín salió solito de la presencia de Dios, buscó él solito, por la fuerza de sus manos, empezar a querer estar bien en su vida. Ahora, empezó a construir una ciudad, empezó a construir una civilización, empezó a trabajar con sus manos. Y aquí una pregunta del versículo 17. Y conoció Caín a su mujer. ¿Y de dónde salió esa mujer? Porque hasta ahorita, hasta este capítulo, esta está buena, ¿verdad? Hasta este capítulo, nada más los únicos nombres que se mencionan es Adán, Eva, Caín y Abel. Y párale de contar. ¿De dónde salió la mujer? ¿De dónde habrá salido esa mujer? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Caín forzosamente tuvo que haberse casado con una mujer para tener descendencia. Vamos a leer Génesis 4:3. ¿Qué dice Génesis 4:3? Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿cierto? Andando el tiempo, no dice cuánto tiempo pasó. Pausa. Luego, Génesis 5:4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró ¿qué? Hijos e hijas. Génesis 4:3 permite un tiempo para la expansión de la población. No nos dice cuánto tiempo hay entre el aconteció andando el tiempo. No nos dice cuánto tiempo pasó ahí. Pero sí pasó un tiempo para que las cosas o para que la población creciera de alguna manera. Entonces voy a pasar un esquema para que lo entienda de una manera mejor. Y en Génesis 5:4 específicamente dice que Adán tuvo más hijos y más hijas. Es decir, hijos e hijas, hombres y mujeres. Caín necesariamente tuvo que haberse casado con descendencia de sus padres. Es decir, pasó tiempo suficiente para que la humanidad se extendiera, y probablemente Caín tomó una mujer descendiente de sus padres. Ahorita vamos a ver, espérense. Versículo 18 dice, tuvieron un hijo que se llamó Enoc, ¿verdad? Dice, y a Enoc, escucha, le nació otro hijo que se llamó Irad. E Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Hasta ahí. Estas listas genealógicas
desempeñan un papel, porque esta es la primera vez, un papel muy importante en la primera parte del libro de Génesis, porque establecen un nexo, es decir, una coyuntura entre los orígenes de la humanidad y también de la historia de los primeros patriarcas. Así se pone de manifiesto que la revelación de Dios a Abraham, lo vamos a ver más adelante en los capítulos posteriores, y después de Abraham a Israel, forma parte de un plan divino que abarca todas las naciones. Es decir, las genealogías que comienzan aquí en Génesis tienen una razón de ser, y la razón de ser es de dónde salió este cuadro. Es decir, ver cuál es la cadena de descendientes o de ascendientes, los cuales nos llevan directamente a Adán o a Eva. ¿Se acuerdan cuál fue la promesa o lo que Dios le dijo a Eva y a la serpiente en el huerto del Edén? Génesis 3:15 le dijo: y tu simiente, a la mujer, herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, ¿cierto? ¿Qué les dije que quería decir simiente? Descendencia. ¿Ah? Descendencia. Simiente quería decir descendencia. Para poder discernir en tiempos posteriores, porque desde Génesis 3:15 hasta más o menos Mateo capítulo 1 pasó muchísimo tiempo, y para poder discernir de dónde iba a nacer el Mesías y aquel que le iba a pisar la cabeza a la serpiente y a matarla, tenía que haber un orden cronológico y ascendente de los del árbol genealógico de Jesús. Cuando tú vas y ves las genealogías que hay en el Nuevo Testamento, todas te llevan ¿a dónde? Si haces un estudio de las diferentes genealogías a lo largo de la Biblia, todas te llevan a Eva. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió cuando dice un descendiente de Eva será el que vaya a pisar la cabeza de la serpiente? Tiene una razón de ser las genealogías. ¿Quién fue Meujael y Metusael? Pues fueron descendientes de Caín. Hasta ahí. ¿Ok? Ahora, fíjate bien lo siguiente. Les voy a pasar una imagen, y esta imagen nos va a dar a entender de alguna u otra manera cómo más o menos estaba todo aquel plano, porque podemos decir, nada más tenemos 2 o 3 nombres en la cabeza, cómo pudo haber sido una cosa, cómo pudo haber sido la otra, pero más o menos a ver si me puedo explicar en la siguiente imagen. ¿La tienes? Para entenderlo de una mejor manera. ¿Qué es lo que mejor te pasó en este año? Piensa. Lo que en este año 2012 fue lo mejor para ti. ¿Ya? ¿Lo pensaste? Ok. ¿Qué fue lo peor que te pasó en este año? ¿Ya lo pensaste? Ok. Ese mejor y ese peor tanto puede abarcar 2 minutos como te puede abarcar 3 o 4 meses. ¿Cierto o falso? Y si te abarcó 2 minutos eso malo o eso bueno en tu vida, ¿cuántos minutos tuvo el año? ¿Algunos de ustedes saben cuántos minutos tiene el año? 800,000, ¿no? De esos 800,000, solamente 2 minutos significaron algo muy padre para tu vida. Esto quiere decir, de todas las cosas que pasaron alrededor de la vida de Adán, de Eva y de Caín, solamente están mencionadas las que han trascendido, y las que han trascendido para la redención del hombre. Ahora, vamos a seguir leyendo acerca de la descendencia de Caín. ¿Qué tiene que ver la descendencia de Caín con la trascendencia de la redención del hombre? Porque Caín fue el asesino, Abel fue el que Dios le dijo que la promesa y todo lo demás. Caín fue el asesino. Ahora, tiene una razón de ser, pero se lo voy a contar. Los versículos 17 al 24, ahorita vamos a ver poco a poquito, enumeran la posteridad de Caín y una serie de cosas que sucedieron por primera vez. La primera ciudad, el primer caso de poligamia, el comienzo del uso de animales
domesticados, el comienzo del arte de la música y de la artesanía, la primera canción acerca de la violencia y el derramamiento de sangre. Vamos a ver el verso 19. Dice, y Lamec, ¿quién fue Lamec? ¿Quién fue Lamec? ¿Quién fue? Fue un descendiente de Caín, ¿cierto? Hijo de Metusael, ¿verdad? Okay. Dice, y Lamec tomó para sí, ¿cuántas mujeres? 2. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Hasta ahí, pausa. El versículo 19 nos habla acerca del quebrantamiento de un orden especial de Dios. ¿Cuál es ese orden especial de Dios cuando dice varón y hembra los creó? ¿Cuál es ese orden? Dios ha establecido desde la creación del mundo que tenga solamente un marido o que tenga solamente una mujer, es decir, la monogamia. No digo, y se unirá el hombre a su mujer y serán los 4 una sola carne. ¿No lo dice? Dice los 2. ¿Y serán los 3 una sola carne? ¿Eso es cierto? No, dice los 2. Varón y hembra, hombre, mujer, tu esposo, tu esposa. No hay más para allá. Ahora, el versículo 19 habla acerca del quebrantamiento de esa monogamia. Y hasta aquí se rompe la ordenanza de que nada más se casara con una sola persona. Las únicas cosas sobre las que la gente carnal, o en donde la gente carnal pone su corazón, son las cosas de dónde. ¿En dónde pone las cosas su corazón el hombre que no conoce a Dios, el hombre carnal? ¿En dónde pone su corazón? En las cosas del mundo. Okay. Yo les dije hace ratito que Caín perdió todo sentido de buscar la presencia de Dios y el reino de Dios y la ciudad celestial. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer en su vida Caín? Una ciudad con sus propias fuerzas. Okay. Verso 20, 21 y 22. Aquí hay un padre de pastores, ¿verdad? Dice, aquel que fue el primer ganadero y todo lo demás. Hay un padre de los músicos. Dice, es el padre de todos que tocan arpa y flauta y todo. Pero no hay un padre de fieles. No se menciona un padre que hizo fieles. ¿Y qué son fieles? Sino son los que buscan a Dios. Aquí hay uno que enseña sobre el bronce y el hierro, un artífice. Pero no hay quien enseñe del buen conocimiento de Dios. Aquí hay recursos para enriquecerse y para ser poderoso y estar alegres. Pero no existe y no habla nada acerca de Dios, de su temor y del servicio a Dios. Es decir, es muy bonito todo lo que el mundo hay, todo lo que hay ahí adentro del mundo. Es muy bonito las cosas que son fruto de las manos de aquellos que tienen inteligencia y sabiduría para saber hacer cosas y construir cosas. Es muy bonito, es muy agradable. Sin embargo, no podemos ver la presencia de Dios en estas generaciones. Si la descendencia de Caín está en la Biblia, es para hacernos entender que la decisión de Caín de salir de la adoración a Dios por su propia cuenta llevó consecuencia, no solamente a él, porque dice la Biblia que Dios le maldijo y puso una señal en él, y no solamente él, sino llegó hasta ¿dónde? La 4ª dimensión de Dios. Vamos a buscar Efesios 3. Efesios 3:14. No le pegas el dedo ahí a Génesis. Efesios 3:14. ¿Ya lo tienes? Efesios 3:14.
Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, que excede a toda sabiduría humana, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta ahí. ¿En quién podemos entender lo que Dios tiene preparado para ti y para mí? ¿En quién lo podemos entender? Si no solamente en Cristo. Ahora, vete a buscar ahora Hechos 16:31. Hechos 16:31. ¿Lo tienes? Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A quién le estaba diciendo Pablo esto? ¿A quién se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo al carcelero de la cárcel de Filipos. Porque, ¿qué era lo que había pasado? Había pasado que toda esa cárcel había sido conmovida desde sus cimientos por el Espíritu Santo, y todos los presos andaban brincando y andaban alabando a Dios, y Pablo hizo un alboroto, un merequeteque allí, armó la fiesta, se armó la rebambaramba en la cárcel de Filipos, y de repente el carcelero dijo: ay de mí, porque va a venir el comandante y va a decir qué fue lo que pasó. Y se abrieron todos los cerrojos, dice, se escaparon. ¿Y qué fue lo primero que hizo el carcelero? Agarró su espada y dijo: me voy a hacer el harakiri, ¿no? Dijo: me voy a matar, porque si vienen, pues mejor me mato yo a que me mate otra persona. Entonces Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, hermano, aquí estamos todos. Dijo: aquí estamos todos, estamos chupando a gusto, estamos aquí adentro todos, tranquilos, no te me alebrestes, hermano. Y le dijo: ¿qué es lo que pasó? Y Pablo le dijo: mira, lo que pasa es que el Espíritu Santo está en nuestra vida, estamos gozosos, aun cuando estamos aquí en la cárcel. Dios nos da tranquilidad y nos da paz, y esta paz se ha contagiado a toda esta gente, y hemos estado hablándole de Dios a toda esta gente. Tú no te has dado cuenta, pero todos ellos ya tienen algo en su corazón, y hemos estado orando por el de al lado, y le hemos estado diciendo: confía en Dios. Y de repente ya les enseñé a cantar una canción alabando a Dios, y ya estamos todos alabando a Dios. No ha pasado nada. Y le dijo: ¿qué fue lo que les diste? ¿Qué tenía la comida? Dijo: no tenía nada. Todos están gozosos porque han sido salvados en su vida, porque Dios así lo dispuso. Ellos están creyendo a Dios, ellos están buscando a Dios, están buscando adorar a Dios. Y de repente el carcelero le dijo: yo también quiero de eso, yo también quiero de ese gozo, que aún y a pesar de las circunstancias sigue habiendo ese gozo, y sigue preservando ese gozo en nuestras vidas. Yo quiero de eso también. Y le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, ¿a quién de ustedes levanta tu mano si Dios te ha dado esa promesa? Cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Da tu mano. Yo creo que casi a todos. Cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Fíjate bien, ¿qué significa la casa? Tu familia, tus hijos en su caso. ¿Qué significa que será salva tu casa? Que tu casa nunca se va a caer,
o que tu casa va a estar muy bonita siempre. Lo que está hablando es acerca de tu hogar. Ahora, una pregunta. Si yo, Alejandro Servín, algún día conozco a Dios, oro a Dios, le digo a Dios: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, en mi vida, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y a partir del día de hoy empiezo a creer en ti de una manera especial, de una manera con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy, empiezo a creer el día de hoy en ti, Señor, y me entrego a ti, me declaro como tu hijo y me bautizo. Yo ya me salvé según la palabra, creí, confesé, hice. Pero mi esposa y mis hijos serán salvos solo por lo que yo hice en ese momento. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Ezequiel nos dice que el alma que pecare, esa es la que va a morir. Nadie puede cargar con el pecado del otro. El hijo no puede cargar con el pecado del padre, ni el padre podrá cargar con el pecado del hijo, aunque tú lo quieras. Cada uno es responsable de sus propios actos y de sus propias decisiones. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Pero entonces, ¿por qué dice: serás salvo tú y toda tu casa? Aquí entra en efecto la cuarta dimensión de Dios. Aquí es donde empieza a obrar eso que parece ser irracional de parte de Dios. Aquí es donde empieza a obrar eso que a lo mejor tú no puedes llegar a entender, pero que ahí está. Y que es evidente que Dios te dice: nomás déjamelo en las manos y yo empiezo a trabajar. Tú flojito y cooperando y yo hago todo lo demás. La cuarta dimensión de Dios abarca nuestra descendencia de una manera espiritual. ¿Qué quieres tú para tu descendencia? ¿Qué quieres tú para tus hijos? Porque yo, si les pregunto a las mamás o a los papás, ¿quieren lo mejor para tus hijos? ¿O me equivoco? Dice los evangelios: porque ¿quién de ustedes que tiene hijos y su hijo le pide un pan, le va a dar una víbora prieta y una pocata? Nunca, ninguno de nosotros se lo daría. ¿Quién de ustedes, si tu hijo te pide un huevo, le vas a dar un escorpión? ¿Se lo darías? No. Cuanto más el padre. Ahora, si tú quieres lo mejor para tus hijos, la pregunta es: ¿por qué le has estado dando lo peor a tus hijos? ¿Me explico? Si tú en realidad quieres y dices que no me toquen a mis hijos porque me pongo como, me van a conocer, conmigo todo lo que sea, pero que me toquen a mis hijos, no. ¿Cómo dijo Elena María? No me los toquen, porque me van a conocer. Se arma la fiera, se me sube los Ramírez. ¿Quién es Ramírez? Se me sube los Ramírez. ¿Tú eres Ramírez? ¿Alguna vez has dicho eso? ¿Alguna vez se lo has dicho a alguien? Dice: no me toques a mis hijos, porque es lo más preciado que yo tengo. Cuando está hablando el libro de Génesis acerca de la descendencia de Caín, está hablando de una manera impresionante de esa cuarta dimensión de Dios, de esa trascendencia de la palabra de Dios que penetra ¿hasta dónde? Hasta el tuétano, parte el alma y el espíritu. Ahora, cuando Pablo le dice al carcelero: cree y serás sacerdote en tu casa, significa lo siguiente. Apúntale. Significa lo siguiente: cada vez que tú buscas el rostro de Dios, tus hijos buscarán el rostro de Dios. Cada vez que tú buscas adorar a Dios, tus hijos buscarán adorar a Dios. Cada vez que tú no aceptas la disciplina de Dios, tus hijos
no aceptarán la disciplina de Dios. Cada vez que tú salgas de la presencia de Dios para buscar tus propios deleites y hacer tu propia ciudad, tus hijos buscarán sus propios deleites y construirán sus propias ciudades. El asunto es, y fíjate bien, vamos otra vez a Génesis, échale para atrás. Versículo 23. Vimos ya los artífices y el músico y el pastor y todo lo demás. 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Alguna vez te acuerdas de esto de 70 veces 7? ¿En dónde dice 70 veces 7 en otra parte de la Biblia? ¿Te acuerdas? Cuando tienes que perdonar. ¿Te das cuenta? Fíjate bien. ¿A quién le dice Jesús que tiene que perdonar 70 veces 7? A sus hijos, ¿no? ¿A quién dice Lamec que se vengará 70 veces 7? ¿O quién era Lamec? Acuérdense de Caín. No era hijo de Dios. El mundo busca venganza, Dios busca perdón. El mundo busca destrucción y deleites, Dios busca construcción y busca espiritualidad y santidad. Ahora, te pregunté hace ratito, si tú quieres lo mejor para tu familia, para tus hijos, ¿por qué les das de lo peor? La corrupción y la maldad engendran corrupción y maldad. Es realmente impresionante y sumamente indignante lo que llevamos a nuestros hogares, esperando que florezcan frutos de justicia y de paz de la nada o a partir, escúchalo, de mugre y de inmundicia. Lamec dijo: si mi padre lo hizo, pues yo también. Si mi padre será vengado 7 veces, yo seré 70 veces 7. La maldad del hijo de Caín creció de una manera desmesurada. Dijo: si Caín pudo matar a alguien, ¿yo por qué no puedo hacerlo? Y si Caín es vengado 7 veces por su muerte, yo voy a ser 70 veces 7. ¿Alguna vez te han dicho: tu hijo refinó? ¿No te han dicho? ¿Han escuchado esa palabra? Tu hijo refinó. Es decir, tu hijo sacó lo tuyo, pero te superó, mano. Te dijo: quítate que ahí te voy a pagar. ¿Nunca te han dicho eso? Los que no se ríen es porque sí. Y los que se ríen de nervios es porque, bueno. Si tú has llegado a sembrar maldición en tu vida y en tu familia, y lo has hecho al apartarte de Dios, empieza a sembrar fuera de la actitud de Caín justicia y paz en tu hogar. Es decir, ¿qué fue lo primero que hizo Caín? Después de que Dios le dijo todo el rollo, todo el show, ¿qué fue lo que hizo Caín? Se fue de la presencia de Dios y dijo: no más, yo no quiero aceptar esto, yo no quiero seguir esto como Dios me dice que vaya. Y la descendencia de Caín que vemos en los siguientes versículos nos habla de una maldad. Nos habla sí de que fueron artífices, de que fueron muy padres y que todo lo demás, pero nos habla de una maldad multiplicada hasta 7 veces más de lo que era Caín. En los evangelios podemos ver cuando Cristo nos dice: cuando una casa es limpiada, y está hablando de demonios, dice: cuando una casa es limpiada y no es llenada de la presencia de Dios, el demonio viene y viene con 7 más fuertes y habita esa casa. ¿Por qué te digo esto?
Dios también es sabio y dice lo siguiente: mejor te hubiera sido no haber nunca conocido de mí, porque aquel que me conoce y me da la espalda no es digno de mí, porque aquel que conoció se le va a demandar más. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque muchas veces buscamos a Dios por nuestra necesidad inmediata. Buscamos a Dios para que Dios tenga el control de nuestra vida en el problema que nosotros ya no pudimos lograr. Buscamos a Dios de una manera impresionante para que Dios haga, y después de que ya vemos todo tranquilito y todo en paz, ya no buscamos a Dios. ¿Cómo puedes tú llevar corrupción y maldad, inmundicia y mugre a tu casa? ¿Alguna vez ustedes han escuchado a un papá que les dice: mira, compadre, ya viejo sabe hablar? Ah, sí, ¿qué sabe hablar? Pues sabe decir. A ver, ¿qué diga, compadre? A ver, mijo. Ahí va chiquillo, 3 años. A ver, dile a tu tío qué es él. Nada. Y ja. Qué chistoso se escucha la voz de tu chiquillo. ¿No? ¿Saben a lo que estoy refiriendo? El niño antes de decir papá y mamá sabe decir groserías. El niño antes de decir Dios te bendiga, gracias a Dios, dice otras cosas. Ese es solamente un ejemplo. ¿Cuántas veces los que tienen Sky, los que tienen cable, los que tienen sistema de televisión por cable, parabólica, los que tuvieron parabólica, los que tienen televisión por internet, ¿cuántas veces, estoy hablando de hombres, cuántas veces como hombre le has encendido a las 12 de la noche y has buscado los canales en donde pasan cosas que no son aptas para menores de edad, cuando todos están dormidos, y empiezan las películas? Porque yo soy bien cinéfilo, me gusta ver las películas, por eso compré, por eso estoy pagando el Sky, por eso estoy pagando el DirecTV, por eso ando en DirecTV, por eso estoy pagando el BTV y todo lo demás, porque me gustan las películas. Pero resulta ser que a partir de las 12 de la noche empiezan esas películas que no son aptas para los niños. Clasificación C. Y dices tú: yo quiero lo mejor para mis hijos. Se los he mencionado en algunas ocasiones y se los voy a volver a mencionar hoy. Hay un libro, no recuerdo ahorita el autor, quizá me ayudes, Francisco, el autor. Ese libro se llama Cerdos en la Sala. Ese libro de Cerdos en la Sala te narra acerca de cada cosa que tú haces, que a lo mejor tú no te das cuenta de lo que haces, pero estás metiendo inmundicia y maldición a tu casa. Los ejemplos que te acabo de dar son solamente algunos ejemplos, pero hay un chorro de cosas que tú piensas que a lo mejor están bien y que tus hijos se las llevas y los estás maldiciendo. ¿Cómo? Porque les ayudan a alejarse de Dios, porque les ayudan a no obedecer a Dios, a no adorar a Dios, a no buscar el rostro de Dios, y el día que haya un problema en su vida y Dios les confronte, salen inmediatamente de la presencia de Dios, porque no aguantan la luz de Dios. Si tú has llegado a sembrar cosas de esas en tu vida y en tu familia, ¿cómo quieres que tu familia y tus hijos te den frutos de respeto y de obediencia y de entrega a Dios? Chamaco, ¿por qué no vas a la iglesia? Pues tú no vas, papá.
hermano, ¿por qué no oras? Te digo que ores por los alimentos. ¿Cuándo te he visto orar a ti, hermano? Lo piensan. Algunos te lo dicen, pero otros te lo piensan. Y no te lo dicen por puro respeto. Y algunos ni tanto por respeto, por miedo, porque tú tienes la mano más pesada que ellos. Por puro miedecito. Pero si a ti no te ven que te inclinas delante de Dios, si a ti no te ven que buscas el rostro de Dios, aún y a pesar de todas las cosas que tengas y no buscas a Dios, ¿cuándo vas a esperar que tus hijos busquen a Dios? Nunca en la vida. Puedes tener hijos chiquitos y los puedes controlar. Y le dices, siéntate aquí, y se queda sentado. Pero el día que tenga 16, 17 años, a ver, controlalos. Porque resulta ser que agarran los genes de tus abuelos y están más grandes que tú. No sé por qué los hijos están más grandes que tus hijos. Están más grandes que tú. Y tanto procuraste darles bien de comer y dijiste, no coman chetos, ya están más grandes que tú también. Y le piensas. Pero el asunto es, si tú no tienes una decisión convincente, férrea y sólida de buscar a Dios, quizá ya no por ti, sino por los que vienen después de ti, no quieras pedirle peras al oro. No quieras que tus hijos se acerquen si no te has acercado. Y déjame decirte que muchas veces lo hacemos. Creemos lo mejor para nuestros hijos, pero no les damos lo mejor. Y tú sabes que es lo mejor, y lo mejor es lo que tienes ahí entre tus manos y la presencia de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con la descendencia de Caín? ¿Sabes qué? Hasta aquí y nunca más para adelante se vuelve a mencionar la descendencia de Caín ni a Caín, sino hasta en el Nuevo Testamento, como dicen, hacen una simbología de Caín y de Abel y de la fe que tenían, pero no lo vuelven a mencionar. Su descendencia nunca más trasciende a lo largo de toda la historia de Dios en la Biblia. ¿A ti te gustaría que tu descendencia trascendiera en Dios? ¿A ti te gustaría que tus hijos fueran buenos padres, fueran buenas mujeres acercadas a Dios, instructores de la ley, que tus hijos y tus hijas o tus nietos pudieran estar en un lugar privilegiado delante de Dios, que fueran bendecidos así como tú nunca fuiste bendecido delante de Dios, que nunca fueran tocados por nadie, porque a lo mejor tú fuiste tocado por muchos o por muchas, que ellos nunca fueran vejados así como tú fuiste vejado por muchas personas, maltratado y humillado. ¿Te gustaría que tus hijos fueran eso? Hasta que llegue a la cuarta dimensión de Dios. ¿Algún día los puedes llegar a ver? Quizá no. Pero el asunto es, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Haz lo que te toca hacer a ti. En otras palabras, si traemos ese versículo a Caín, Caín no creyó en Dios y por lo tanto su casa no fue salva. Es decir, ni aceptó la sentencia de Dios, ni aceptó los regaños de Dios, ni aceptó seguir buscando a Dios, ni aceptó la disciplina de Dios. Y Caín fue borrado como descendiente de Adán y de Eva de toda la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, es decir, otra vez se unió a ella. No tenían tele, bueno, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Set. Esto es el que sustituye o sustitución, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pausa. Dios le dio nuevamente un hijo piadoso y que iba a buscar el rostro de Dios a Eva. Y ahí pudo ver Eva nuevamente
la promesa de Dios para la redención del hombre. Lamec fue malo y fue más malo que su papá. Set fue bueno y Dios puso en él la promesa. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová o de Dios. Ahora, ¿hasta cuándo vuelven a invocar el nombre de Dios los hijos de Adán y Eva? ¿Hasta cuándo? Hasta después de que Set tuvo un hijo que se llamó Enos. Dice, a partir de aquí volvieron a invocar el nombre de Dios. Porque ¿sabes qué? Durante los versículos pasados, todo hasta Abel, 10 o 15 versículos para atrás, no invocaban el nombre de Dios. Y los descendientes de Eva y de Adán no invocaban el nombre de Dios hasta que les nació Set. La descendencia de Caín no adoró a Dios y fueron borrados y destituidos y se les quitó todo. ¿Enoc? ¿Cuál Enoc? Ese es otro Enoc. El otro Enoc, el que caminó con Dios, vamos a hablar después, es otro. La descendencia de Caín no adoró a Dios. La descendencia de Set empezó a adorar a Dios. Y para terminar, lo que el hombre llega a destruir con sus decisiones, lo que el hombre llega a transgredir con sus decisiones, siempre Dios lo puede hacer nuevo. Caín mató a su hermano, mató al hijo de la promesa, pero Dios lo restituyó y le dio algo nuevo. Muchas veces hemos dicho o le hemos pedido a Dios, Dios, renueva mi vida, ¿verdad? Dios, renueva mis fuerzas. Dios, renueva, Señor, lo que tengo en ti, lo que soy en ti. Señor, renueva mi casa. Pero alguna vez le has dicho a Dios, Dios, hazme nuevo. Yo ya no quiero vivir en este cascarón, hazme nuevo. ¿Sabes qué? Tomando la simbología del matrimonio, cuando llega a pasar que llega a haber pecado de adulterio en un matrimonio, aprendí en un momento de la vida que Dios no restituye ese matrimonio, sino que cuando tú lo pones en las manos de Dios, Dios lo hace completamente nuevecito. Empiezas desde cero otra vez, con un antecedente, pero empiezas, y Dios puede hacer eso nuevo, y Dios puede hacer una nueva vida en ti, y Dios puede hacer una nueva vida en tus hijos. Aquí está Alejandro Servín, y de aquí para arriba, todos mis ascendientes, o la mayoría de ellos, hay asesinos, hay homosexuales, hay adúlteros, hay borrachos, drogadictos, brujos, adivinos, un chorro de mugre para arriba. Es mi decisión de aquí para abajo qué es lo que va a pasar con mi descendencia. Y si yo creo, es decir, yo tengo fe en Dios, de que Dios puede hacer y borrar y hacer todo nuevo, es decir, no traer todo eso arrastrando, sino puede hacer algo nuevo en mi vida y en la vida de los que vienen después de mí. Esa es la cuarta dimensión, en donde Dios empieza a obrar y empieza a filtrar la bendición para todos los que vienen después de mí. Yo espero que mi descendencia sea una descendencia piadosa,
Yo espero que tu descendencia sea una descendencia piadosa. Yo espero que mi descendencia y tu descendencia no sean borrados de la historia de Dios. ¿Te gustaría que fuera así? Si te gustaría que fueran borrados, ahí está la puerta, puedes salir. Si no te gustaría que fueran borrados tu descendencia de los planes de Dios, ponte en pie y vamos a pedirle a Dios que lo haga.